Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a empezar la serie de Apocalipsis, la serie de el estudio de escatología que tenemos programado aquí en el canal de Instagram Teología Apologética. Vamos a esperar un momento que se empiecen a conectar todos. Vamos saludando ahí, mientras tanto, a los que se están conectando. Luji, Sergio, bienvenidos. Hoy tenemos el inicio de una serie muy interesante del estudio de Apocalipsis, el estudio de escatología. Vamos a estar necesitando que ustedes participen bastante, que estén haciendo pues las preguntas, dando aportes. Es un tema muy controversial, el tema de la escatología bíblica, pero como tal un tema muy enriquecedor. Bastante diría yo porque hay muchas personas que le temen a este libro de la Biblia, al Apocalipsis. Hay muchos que le huyen, inclusive hay iglesias donde no se está predicando el Apocalipsis, sin tener en cuenta que la carta a Timoteo dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando la palabra menciona que toda la escritura también incluye el libro de Apocalipsis. Vamos a dar 2 minuticos para que las personas se terminen de conectar, la aplicación termine de avisar a varios que ya empezamos el directo. Esta es la serie de Apocalipsis y vamos a estar estudiando básicamente el inicio de lo que es el Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a estar viendo también el estudio de las diferentes escuelas de interpretación escatológica y vamos a estar viendo también un poquito de la historia del apóstol Juan, que es quien finalmente recibe la revelación por parte de nuestro Señor Jesucristo allá en el exilio en la isla de Patmos. Entonces, espero que estén muy pendientes. Ya por ahí en unos segunditos vamos a dar inicio. Los que tienen Biblia, vayan sacando la Biblia y se ubican porfa en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a estar mirando, está igual muy corto. Tiene 20 versículos. Bueno, esta dinámica la estamos realizando también cada 8 días. Hace 8 días estuvimos tratando también un tema bastante interesante, estuvimos compartiendo preguntas y la idea es que cada 8 días nos estemos reuniendo más o menos a esta hora para que hagamos como ese tiempo de devocional y de estudio bíblico. Los que de pronto conozcan del tema, muy bueno que se queden, y los que no, mejor aún, para que se vayan familiarizando con el tema del estudio bíblico y también para que aprendan, para que puedan, lo más importante es aplicar todos estos conceptos para la vida personal, porque no tiene ningún sentido que sepamos demasiado, pero que la verdad no estemos aplicando eso para nuestras vidas. Ahí se van conectando, saludes a Caterine, a Pepecito, a Diego, 1009, a Juan Hoyos, saludos. Esta es los que apenas se están conectando, la serie de el estudio escatológico, de perspectivas bíblicas, vamos a empezar por el libro de Apocalipsis, aunque también para el estudio de la escatología debemos de tener en cuenta un conjunto de libros, como lo es el libro de Daniel, el libro de Isaías, el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel. Es un conjunto de libros que realmente nos van a dar la respuesta a todos los interrogantes que tiene la Biblia en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene una particularidad, y es que se sujeta a lo que la misma Biblia está diciendo acerca del libro de Apocalipsis. Es decir, que como son textos, como llaman, los textos más oscuros, tienen que verse y entenderse a través de los textos más claros. ¿Qué quiere decir eso? Que para la única forma o la forma más exacta para nosotros entender el libro del Apocalipsis es yéndonos a los mismos versículos que se están citando en otros libros, los cuales contienen las respuestas de lo que se está citando en el libro de Apocalipsis. Es decir, las conexiones que tiene el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel y Ezequiel y los otros nos están dando básicamente las respuestas de lo que están citando. Entonces, cuando ustedes ven que el apóstol Juan está teniendo la revelación de los 4 seres vivientes, y usted se va a la revelación en la cual Daniel está explicando quiénes son los 4 seres vivientes, usted lo va a entender mucho más fácil. Este libro ha sido muy mal interpretado.
y ha sido de pronto aprovechado por personas como para dar falsas interpretaciones o también para alarmar. Hay muchos que dicen, no, es que el fin del mundo, la segunda venida de Cristo va a ser tal día, que hay un arrebatamiento secreto, y todas estas personas que han estado utilizando todo este tipo de interpretaciones hacia el aire, a veces, muchas veces es para ganar popularidad. Bueno, y no es el sentido, ¿cierto? El sentido es que siempre tengamos presente o sea, qué quería decirnos el Señor a nosotros frente al libro del Apocalipsis. Y finalmente, ustedes saben que la centralidad de toda la escritura es Jesucristo y es la predicación de la palabra. Entonces, aunque nosotros estemos estudiando el libro de Apocalipsis, no debemos de perder de vista la centralidad de Cristo y no debemos de perder de vista tampoco la predicación del Evangelio hasta los últimos días. Hay muchas posturas. Vamos a iniciar entonces aquí hablando un poquito de cuáles son las escuelas de interpretación escatológica. ¿Por qué lo vamos a hacer? Básicamente, porque si no estudiamos desde el inicio, que sería no vamos a entender por qué hay unas personas que interpretan el Apocalipsis de una forma y otras personas que lo interpretan de otra forma. Sin decir pues que las personas que lo están interpretando de una forma u otra están totalmente equivocados. Yo creo que ese tema no debería de separarnos a nosotros como iglesia. Y he visto que muchos de pronto han hasta mirado de mala forma o tal vez de pronto se han apartado de las personas que tienen un concepto escatológico totalmente diferente al suyo. Y la verdad es que en este tema la única que tiene la verdad absoluta es la misma palabra de Dios. Ya relacionar temas como tal de la actualidad con la revelación bíblica es muy osado. Porque, a ver, hay algunos que han dicho, la guerra que hay actualmente entre Israel y otros estados, o bueno, que ya cesó, y esto, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que dice la Biblia en el Apocalipsis, que la guerra de Gog y Magog, bueno, son interpretaciones deliberadas que las personas están haciendo, pero no específicamente la Biblia menciona de que usted tiene la razón frente a esa interpretación. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, porque hay básicamente 4 escuelas de interpretación principales. Hay muchas, demasiadas, pero digamos que en la teología escatológica han definido como principales a 4 más una. Esa más una, que les digo pues que no la incluyo ahí, que la voy a explicar de primero, es la escuela ecléctica. Y esa escuela, ¿por qué le digo que no la incluyo? Porque es una escuela que toma interpretaciones de todos los puntos de vista, es decir, toma algo de las 4 escuelas de interpretación y dice, bueno, de esta escuela tomo esto, de esta escuela tomo esto. Entonces, es una escuela de interpretación que se sirve de diferentes aspectos, pero que no está alineado con ninguna de las 4. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con la escuela de interpretación preterista. Esta escuela de interpretación escatológica, que de hecho es una de las que más ha generado debate, enseña que la mayoría o casi de todas las profecías del Apocalipsis y inclusive y del discurso del Monte de los Olivos, que podemos ver que es un discurso escatológico por parte de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, también en Marcos 3 está y en Lucas 21, se cumplieron en el siglo I, es decir, especialmente en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Para que ustedes tengan una idea, Jesucristo dijo que, porque como ellos no habían recibido el mensaje, refiriéndose a los judíos, que entonces había profetizado la maldición de la higuera y que se cumpliría. Entonces, muchos dicen, o bueno, la misma escritura confirma, de que realmente esta maldición que vino sobre ellos por no haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador sobre el pueblo judío, se vio reflejada en el año 70, es decir, de que justamente en ese año, pues en el año exacto, es cuando el emperador Tito, que estaba en el momento, es el que ordena la destrucción de Israel en ese momento, bueno, el ataque a Israel, y destruyen el segundo templo. Sabemos que el primer templo, que fue erigido por el rey Salomón, fue destruido a cabeza de Nabucodonosor, el que era el emperador o el rey del imperio babilonio,
fue destruido creo que es más o menos entre el año 500 y 600 antes de Cristo. Y luego, posteriormente, entonces, bajo el dominio del emperador Tito, se destruyen el segundo templo. Pero entonces ese segundo templo dice que obedece a ese juicio que Jesucristo había emitido hacia los judíos mismos por no haberle recibido. Entonces esta escuela preterista dice que esta mayoría de las profecías o inclusive el discurso en el cual Jesucristo estaba hablando se cumplió todo en el siglo I. El siglo I comprende más o menos desde el año, bueno, sí, es del año 0 al 100, pues básicamente, por lógica, pero empieza como a darse ese cumplimiento desde el año 33, que es cuando padece y sufre y muere Cristo, y de ahí en adelante empiezan a cumplirse como la gran mayoría de profecías que estamos viendo en el Apocalipsis, que muchos hoy en la actualidad lo vemos como en un término de profecías para los últimos tiempos, o sea, más que todo como viendo como un poquito al futurismo, sin obviar de que hay muchas interpretaciones de estas que ya se cumplieron pues para el entonces, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay profecías que se cumplieron, hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías que aún faltan por cumplirse. Las características de la escuela preterista: dice que interpreta el Apocalipsis como dirigido principalmente a los cristianos perseguidos del primer siglo. Es decir, estos preteristas dicen que la exclusividad de las interpretaciones apocalípticas solamente le pertenecían o solamente eran dirigidas o exclusivas para los cristianos del primer siglo. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Porque realmente el Apocalipsis en el capítulo 1 empieza enviando un mensaje a 7 iglesias. Entonces, estos preteristas dicen, no, es que si el contexto del mensaje de Apocalipsis 1 va dirigido solamente a esas 7 iglesias, entonces el cumplimiento escatológico solamente se está dando ahí. Pero no están hablando tampoco de un cumplimiento actual, o el que se estaba dando en ese momento, pero también de una visión profética, porque estas profecías de Apocalipsis pues tienen un doble cumplimiento, que hubiese sido también ese cumplimiento que se dio en el momento, pero también puede ser esta profecía que se va a cumplir mucho más después, o ese mandato perpetuo que estaba emitiendo Jesucristo en ese momento al apóstol Juan en su visión. La escuela preterista aún mantiene una versión pues ortodoxísima, y eso creo que es innegable. Todas las escuelas de interpretación, y creo que es algo que si alguien lo niega, la verdad que sí es un hereje, porque la segunda venida de Cristo es innegable. Hay muchas discusiones frente al arrebatamiento, frente a que va a haber una gran tribulación, que la iglesia va a tener que pasar por la tribulación, frente a que hay un milenio, frente a que no hay un milenio, frente a que hay un atamiento de Satanás en Apocalipsis 21, pero que ese atamiento entonces es alegórico, es simbólico. Bueno, alegórico hace referencia a simbólico, para los que no conozcan de pronto un poquito la palabra. Hay algunos que dicen que esto ya fue cumplido, que se está cumpliendo. Hay muchas posturas, entonces yo quiero que por lo menos en este estudio que estamos realizando no nos enredemos tanto, ni nos llenemos tanto de conceptos, y que alejemos un poquito ese miedo y ese terror que se le tiene a todo este tema escatológico y al estudio del Apocalipsis. Que hagamos a un lado todas esas fábulas y todo eso que de pronto todo el mundo lo ve con un misterio, porque realmente el Apocalipsis no es más que la historia del triunfo del bien sobre el mal. El Apocalipsis describe cómo finalmente Jesucristo cumple con lo que se promete en Génesis 3:15, que es realmente que aplasta la cabeza de la simiente de la serpiente, aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces vemos ese cumplimiento total en Apocalipsis, y eso es la mayor esperanza de redención que podemos tener todos los cristianos. Entonces no es un tema como para nosotros temer, o a veces hay iglesias donde no se predica el Apocalipsis, de pronto por miedo, o algunos que son muy prudentes, como el lugar donde asisto, y que de pronto no lo hacen tanto, sino que lo hacen de pronto, no metiéndose de pronto en conceptos o en alegorismos, con el fin de que no haya un debate dentro de la misma comunidad, o no se pierda como esa coinonía, y de pronto se genere como esos roces entre pensamiento 1 y pensamiento 2. Y es lo que les decía, cuando algunas personas, por decir, los premilenialistas, que son los que creen
que hay un milenio después bueno, sí hay un arrebatamiento, que hay una segunda venida de Cristo y que luego hay un milenio. Ellos difieren mucho con los amilenialistas, los que dicen que, bueno, no es que digan que no hay un milenio, porque eso es una palabra negativa, sino que dicen que estamos viviendo un milenio actual. Ahorita vamos a ver eso y vamos a distinguir lo que es el siglo actual, que es el de nosotros, porque la iglesia dice, la Biblia menciona muchas veces el siglo venidero. Y uno dice, bueno, si este es el siglo normal, ¿cuál es el siglo venidero? Y muchos han interpretado que el siglo venidero es el milenio. Pero también vamos a ver entonces en la Biblia cómo hay personas en este momento, porque Juan dice también que cuando tuvo una visión estuvo allá, vio a los ancianos y vio también multitud de gente. Entonces uno se pregunta, si Juan está ya viendo multitud de gente y si supuestamente va a haber un milenio después de la segunda venida de Cristo, porque es lo que dicen los premilenialistas, entonces estas personas que están allá ya estarían en un milenio porque ellos ya están en la presencia del Señor. Entonces ese milenio no se estaría dando tal y como de pronto esas personas lo están pensando. Y hay otros puntos que vamos a ver, pero bueno, no nos saquemos un poquito como del tema y vamos a seguir adelante. La iglesia preterista, hay preteristas muy ortodoxos, o sea, hiperpreteristas como podría decir uno. Pero el preterismo completo es considerado etérico. Desde el punto de vista reformado, y muchos puntos de vista de grandes teólogos han considerado que el preterismo es una completa herejía, porque el preterismo tiene algo, y ese algo es en el que todo el resto del cristianismo diferimos, y es que los preteristas niegan una segunda venida de Jesucristo real. Y en eso nosotros no tenemos diferencia. Pero estos hiperpreteristas o preteristas ortodoxos o muy, ¿qué les digo? Muy extremistas, están negando esa segunda venida porque dicen que se cumplió en el año 70. Aunque todos sabemos que no se cumplió, pero bueno, aún así hay personas que se siembran en sus posturas y no cambian de idea. Que ya había cumplido todo, esa es la misma corriente. Bueno, eso sí, Yanni sí. Dice que el otro día leí algo de Mateo 24, que ya se había cumplido todo, debe ser la misma corriente. Sí, los que dicen que ya se cumplió todo son los preteristas. Entonces, cuando estén viendo videitos en YouTube y cuando estén escuchando eso, ténganlo en presente y dice, bueno, este es preterista. Bueno, estos están negando que Jesucristo va a venir nuevamente. Entonces, como para que lo tengan pendiente y entiendan por qué esas personas están predicando de esa manera. La escatología no es el final, sino el inicio de todo cristianismo. Escatología, bueno, es básicamente es escatos y logía es el estudio de los últimos tiempos, o el estudio, sí, de los últimos eventos. Entonces, la escatología tiene que ver básicamente porque el Apocalipsis describe el final de lo que es este siglo y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, pues básicamente tienes razón en parte porque finalmente el Señor se declara victorioso. Esta vez no viene como cordero, sino como león. Viene a emitir un juicio porque dice que de su boca sale esta espada de juicio a las naciones y que tiene esa guerra contra los reyes. Guerra que nosotros sabemos que no es guerra porque básicamente quien se le va a enfrentar al león de Judá, como lo dice el Apocalipsis. Pero finalmente es esa guerra triunfal, esa victoria de Cristo. Sobre a todos aquellos que alguna vez de pronto le tuvieron por poco, el Señor va a hacer justicia. Ese día nosotros veremos la justicia del Señor. Dice que ya vamos a leer el primer capítulo de Apocalipsis, dice que todo ojo le verá. Yo me preguntaba mucho eso, yo me cuestionaba, bueno, pero si, pues porque uno es muy humano y uno se limita mucho a lo material, a lo que uno observa. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo vamos a ver en todas partes? Si en el planeta, pues por acá sale el sol, y de pronto en Asia no está saliendo, entonces si él viene en el cielo, de aquí se va a ver y de Asia no se ve. Uno a veces se pregunta ese tipo de cosas. Algunos teólogos de pronto han dicho que va a suceder algo atmosféricamente, que de pronto todos van a ver esa gloria del resplandor de Dios, bueno, de Cristo, que también es Dios. Van a ver ese resplandor de gloria, o que va a haber algo pues extraordinario, pero es verdad. Cuando la palabra dice eso, literalistamente todo ojo le verá.
bueno, sí, como dice también por allá Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bueno, vamos saludando a los que van entrando. Si están viendo el título, hoy es el capítulo 1 del estudio de Apocalipsis y del estudio escatológico. Terminamos aquí entonces con el preterismo. De pronto es algo muy somero, como para que iniciemos y nos metamos en la palabra. Yo quiero que ustedes comprendan el estudio de las 4 escuelas de interpretación. Básicamente es para que cuando escuchen un concepto o cuando ustedes de pronto tengan su tiempo, se vayan un poquito más allá y puedan estudiar. Por decir, bueno, ¿qué es lo que predicaba John MacArthur? ¿Por qué predicaba el dispensacionalismo? ¿Qué es el dispensacionalismo? Que porque hay otro que se me escapa, que predica mucho sobre el Apocalipsis. No sé si de pronto me recuerdan ahí a Armando Alducin. Él predica demasiado, pero ha cambiado mucho de postura. Entonces antes era premilenialista y ya después entonces cambió la postura escatológica. Entonces ha estado como disvariando un poquito en el tema de la escatología, pero cuando ustedes lo escuchen, que ustedes por lo menos digan, bueno, es que hay varias formas de interpretar el Apocalipsis, o sea, teológicamente hablando, porque la Biblia tiene una sola forma de interpretar el Apocalipsis y el Apocalipsis se interpreta con la misma Biblia. Pasamos a la escuela de interpretación historicista. Esta escuela, a diferencia pues de la escuela preterista, esta historia interpreta el Apocalipsis como un panorama histórico de toda la historia de la iglesia, desde el siglo I hasta la segunda venida. Es decir, ellos tienen un campo de visión. Desde que Jesucristo vino, emitieron pues todo este tema de la profecía, de la visión de Juan en la isla de Patmos. Toda esta visión escatológica desde el siglo I hasta la segunda venida de Cristo. Entonces ellos se adoptan como que la historia se va adhiriendo a los eventos que van sucediendo. Es decir, cuando se profetizó que Cristo lo profetizó de que se destruiría el templo, que cuando lo miró de lejos se maravillaban con los apóstoles y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces los historicistas dicen, sí, bueno, esto ya se cumplió. Esto se cumplió en tal año. Inclusive los historicistas también hablan de Hitler y hablan de muchas otras cosas, porque ellos se van adaptando a la historia. Entonces dicen, bueno, la Primera Guerra Mundial fue tal cosa, tal evento que está mencionando acá en Apocalipsis, esta guerra de los nazis y bueno, y todo eso también tiene un cumplimiento, porque bueno, es el espíritu de un anticristo que vino a perseguir a los judíos, que los judíos son el pueblo de Dios, bueno. Y estos historicistas están todo el tiempo adaptando los eventos que están sucediendo en el mundo, al pasar los años los van adaptando a la revelación bíblica. Por eso se llama escuela historicista. Características: fue la visión dominante en los reformadores. Esta visión la tuvieron la gran mayoría de reformadores en el año entre 1500 y 1600, como Lutero, Juan Calvino estuvo también ahí un poco como con el historicismo, aunque muy prudente. Lo mencionan varios escritos de que fue muy prudente. Los puritanos, que no sé si tienen de pronto el relacionado, que de pronto en otro tiempo de estudio miraremos de pronto esas denominaciones, que porque a unos se les llama de esta forma o de otra, pero bueno, ya eso sería otra clase. Los historicistas identifican a la bestia del anticristo con el papado romano, directamente. Ellos dicen que ahí está el anticristo, y ellos dicen de ahí sale la bestia. Y ellos interpretan, los historicistas directamente interpretan a la gran ramera como todo este sistema eclesial, sin decir que nosotros lo interpretamos de esa manera. Irse allá, los historicistas, yo no comulgo mucho con ellos, porque me parece muy atrevido o muy osado decir, es que la gran ramera es esta, es que el anticristo es este. Uno sí, en medio de sus conversaciones entre amigos, creo que por acá está un amigo casi hermano de la familia, que se llama Juan Gómez, y nosotros hablamos mucho y decimos, ve, este fulano, por no mencionar el nombre, de un país al norte de América, que tiene peluquín, decimos es que tiene mucha pinta de anticristo, porque dicen que el anticristo va a llegar con un lema de paz y de seguridad. Entonces decimos, ve, este tiene mucho perfilamiento, o el hijo, o el yerno. Empezamos a mencionar nombres, pero sin embargo, eso no es debido, ¿sabe? Porque estamos haciendo lo que hacen los historicistas, acomodar nuestra historia a lo que la Biblia está revelando. Y no está bien, porque puede que sí, puede que realmente sí, pero puede que no. Entonces caeríamos en malas interpretaciones. Eso se habla internamente, pero de ahí a enseñar eso,
por decir, me parece demasiado atrevidos los que dicen, es que la gran ramera, bueno, que se menciona es la Iglesia Católica. Yo digo, no. Para mí hacer una aseveración de esas sería caer en esta escuela de interpretación, en el historicismo. Ah, que porque ella bebió vino, se sentó con los reyes de la tierra y que es una fornicaria. Puede ser otro sistema, puede ser de pronto un sistema gubernamental, puede ser el islamismo, pueden ser otro tipo de cultura a la que se haga mención, que en los últimos tiempos coja demasiada fuerza y que tal vez el Señor la haya llamado y se hayan cambiado todo. Yo digo a veces, bueno, puede ser cualquier otro, pero nosotros de ahí a caer en esas interpretaciones seríamos muy osados. La escuela historicista ve las trompetas, los sellos, las copas como eventos históricos progresivos. Todo este tema de los juicios que se emiten en el Apocalipsis, ellos lo ven como que se están cumpliendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces usted por eso escucha a veces comentarios que dicen es que, mire lo que está pasando, es que sabe que ya estamos en el cuarto sello. Muchos lo dicen así, pero mire que hay algunas personas que no entienden si son de una postura, si son de otra, y están mezclando todo el tiempo estas interpretaciones escatológicas. Por eso ustedes, si a ustedes les interesa este tema, que es bastante curioso, tomen nota de las escuelas de interpretación y dedíquense en el tiempo a leer cada uno. Busquen libros referentes al tema, pero antes de leer el libro, fíjese en el autor y busque el autor a qué rama o a qué corriente escatológica pertenece, porque su libro va a ir enfocado a la rama que pertenece. Si es preterista, si es historicista, entonces él va a redactar su libro de acuerdo a lo que él piensa. Y no significa que él tenga la razón, pero cuando usted va a terminar de leer el libro, usted va a estar convencido de que esa es la verdad, porque nosotros nos creemos lo que leemos y lo que vemos. Entonces tengamos mucho cuidado porque, vuelvo y repito, la única que tiene la interpretación del Apocalipsis es la misma Biblia. La Biblia se interpreta con la misma Biblia y vemos lo que es la analogía de la fe. ¿Por qué decimos analogía de la fe? Es una de las reglas principales de la hermenéutica y dice que la Biblia no se contradice. Un versículo no se contradice, sino que un versículo cuando se apoya en otro versículo se vuelve una armonización y se vuelve una doctrina. Por eso nosotros creemos en la Trinidad, porque en la Trinidad no solamente se menciona en Mateo 28:19. La doctrina de la Trinidad se enseña a lo largo de toda la Escritura. Entonces, cuando reunimos un conjunto de versículos, la otra vez estuve reuniendo y reuní 33 versículos más o menos que hablaban de la Trinidad. Yo digo, si un versículo lo habla, uno dice, bueno, sí, no. Pero cuando usted ve que hay una armonización de versículos, ya se convierte en una doctrina. La Trinidad, lo que es la divinidad de Jesucristo. Para mí son doctrinas innegables, la segunda venida de Cristo. Vea, yo estaba revisando ahorita en Apocalipsis, ¿sabe solamente en una Biblia chichi, como decimos aquí en Medellín, una Biblia económica como la que yo tengo? Solamente ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, tengo 14 versículos, conexiones dentro de la misma Biblia que hablan de la segunda venida de Cristo. Daniel 7:13, Mateo 24:30, Marcos 3:26, Lucas 21:27, demasiados versículos que están mencionando nuevamente esa segunda venida de Cristo. Entonces es una doctrina que uno dice, es una doctrina clara, es una doctrina que la Biblia es específica en cuanto a eso. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. La iglesia historicista, la escuela de interpretación historicista considera que estamos viviendo en algún punto avanzado de esta secuencia histórica y se unen mucho con lo que es el dispensacionalismo, que entonces vamos a revisar antes de seguir avanzando. ¿Qué es el dispensacionalismo? Que lo escuchamos mucho a los que están hablando de escatología. ¿Y por qué yo digo que tiene de pronto mucha relación con el historicismo? Porque si el historicismo está diciendo que hay cumplimientos que se van realizando a través de la historia, es lo mismo que menciona el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un sistema teológico, surge en el año 19, a cabeza pues de varios teólogos, pero siempre mencionan a uno como más específico, dice John Nelson Darby. Mencionan que esa doctrina divide la historia de la revelación en dispensaciones, o sea, en secciones o periodos en los que Dios se relaciona con la humanidad de modos distintos y que hace una fuerte distinción entre Israel y la iglesia. Eso es lo que menciona el dispensacionalismo. Entonces, por eso usted dice, no, es que estamos en la dispensación de la gracia.
es que estamos, no estamos, bueno, en la ley, bueno, hay muchas cosas que los dispensacionalistas traen y dicen que hay cumplimientos, hay etapas en las que se va desarrollando como esa progresividad de los cumplimientos escatológicos. Dice por acá, el dispensacionalismo es una estructura teológica que interpreta la Biblia de forma literalista. Hay diferencia entre literal y literalista. El literal es que uno tiene que interpretar la Biblia tal y como la Biblia lo menciona, es decir, que su exégesis o su hermenéutica tiene que ir dirigida básicamente a lo que se está hablando en el contexto adecuado, según la cultura, el momento adecuado, a quién va dirigido y cómo podemos nosotros tomar ese mensaje para nosotros en el momento, pero sin obviar de que fue escrito para unas personas en específico, en un tiempo específico. Eso es tomar la Biblia de forma literal y es una forma juiciosa de estudiar la palabra. Ahora, literalista es cuando la palabra menciona, si tu mano o tu ojo bueno, si te es opción de caída o, ¿qué? Sí, de hacerte pecar, ay, mi esposa, la ayuda idónea, o si te hace pecar tu ojo, tu mano, entonces córtala o sácatelo. Y entonces, ¿qué hace un literalista? Dice, no, esta mano me está haciendo pecar o estos ojos, y se lo saca. Ese es el literalista. La palabra está diciendo que nos guardemos que nosotros consagremos nuestras extremidades, nuestros ojos, pero no nos está diciendo que nos saquemos literalmente los ojos o que nos cortemos la mano. Un literalista entiende la Biblia tal y como está escrita, que vemos muchas doctrinas erráticas ahora en día, que son sectas, que interpretan la Biblia. Y es que la palabra dice esto, pero sin estudiar un contexto, sin mirar un poquito más allá, sin aplicar herramientas hermenéuticas, es a lo que hace referencia el dispensacionalismo, que en muchas de las ocasiones es bastante literalista. Si las divide en dispensaciones, mantiene que Dios tiene dos pueblos distintos y mencionan de que Israel es el pueblo terrenal y físico de Dios y que nosotros, la iglesia, somos el pueblo pero no terrenal sino espiritual, que las bendiciones de nosotros no son en tierra sino en espíritu. Es lo que dice el dispensacionalismo. Ahora, no estoy diciendo que yo sea dispensacionalista, igual queda grabado. Estoy explicando cada una de las posturas para que ustedes entiendan. Cuando ahorita empecemos de lleno con el libro del Apocalipsis, ustedes puedan entender por qué estamos hablando de una cosa, por qué estamos hablando de la otra. Y más adelante también les diré cuál es la postura mía frente a la escatología o frente a la visión del Apocalipsis. Doctora Carmangar envió una solicitud para estar en tu video. Generalmente la persona Carmangar, que no, de pronto no sé quién es, generalmente no acepto solicitudes para unirse al video. Si me puedes escribir como si vas a hacer un aporte o algo, me escribes por ahí, porfa, un mensajito en el directo y me dices cuál es el sentido de unirte, porque ha pasado en otros directos, gracias a Dios no en este, de que a veces se unen personas que no son creyentes, sino que son hijos de la simiente de la serpiente, que ustedes me entienden. Bueno, error de dedo. Y se meten a insultar y a decir malas palabras. Entonces, de pronto por eso la otra vez en el directo pasado se iba a unir una persona y le dije lo mismo, porque muchos se unen para dañar el momento. Yo sé que aquí hay personas, dentro de todas las personas que te siguen en tus redes sociales, hay personas que se quedaron en tus redes sociales porque les gusta tu contenido. Pero hay personas que se quedaron para hacer daño, hay personas que hacen una persecución directa porque saben que vos estás ahí predicando el evangelio, que vos estás enseñando. Entonces, de alguna forma buscan como entorpecer lo que vos estás haciendo. Entonces, yo les he animado mucho a ustedes, a los que se quedan pues viendo los directos, de que se unan y que hagan preguntas o que compartan una experiencia. Yo los acepto por acá, pero entonces me escriben si hay algún mensajito. Tranquila, doctora Carmanger, no se preocupe. Que me escriban de pronto ahí que quieren compartir un testimonio. Yo ya ahí sí les acepto porque sé que, bueno, son personas que realmente le van a aportar algo al directo. ¿Cómo que hijos de la serpiente varón? Solo no han conocido a Dios. Si vieras que no. En otro momento vamos a explicar un poquito a Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, está hablando de dos. Cuando el Señor dice que va a venir a separar los cabritos y las ovejas, el Señor está hablando de dos. Si hay personas que por más que usted les dedique, por más que se les predique, hay personas que
que siempre van a ser reacias y nunca van a considerar el evangelio. Y el Señor siempre usted sí se pone a mirar en toda la revelación bíblica, siempre va a haber una simiente del mal y siempre va a haber una simiente del bien. Y es un equilibrio. Pero eso es un tema que vamos a estudiar mucho después, pero yo antes no lo consideraba. Sin embargo, eso no dice que nosotros tenemos que dejar de predicar, tenemos que seguir predicando, porque nosotros no sabemos quién es la simiente de quién. Pero en el final de los tiempos vamos a ver que no todos vamos a ir al cielo. Yo le ruego al Señor que tenga misericordia de mí y de mi familia, pero realmente no todos vamos a alcanzar la misericordia del Señor, porque es Él quien hizo la obra por nosotros. A mí me parecía el mismo cartel para entrar en vivo, casi me confundo. Bueno. Rafa, saludos, Dios te bendiga. Bueno, seguimos. Sí, bueno, por ahí menciona Jesús también de que es que ustedes son hijos del diablo. Creo que le dice a unos fariseos, son hijos de su padre el diablo. Entonces imagínense, si él en vida se los dijo y aún no han recibido juicio, entonces hay algo ahí que queda como entrevista. Seguimos con el dispensacionalismo, para que ustedes me entiendan, no es una postura escatológica, pero sí es una forma de interpretación escatológica. No es una escuela de interpretación, pero es una postura o una visión de interpretar esa escritura. Entonces, bueno, hacen la diferencia entre la iglesia y entre Israel. Dicen que Israel tiene promesas terrenales, tierra, templo, reino político. Dicen que la iglesia tiene promesas espirituales y un programa totalmente diferente. Esto es rechazado, es bastante rechazado por muchos teólogos que vea un solo pueblo de Dios. Y yo considero de que nosotros somos un solo pueblo. Todos los que creemos en Cristo encontramos redención. Y tenemos que hablar ahí un poco de la exclusividad de Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Cristo, de cierta forma, yo creo que yo tengo un video, un reel ahí, que habla de la exclusividad de Cristo. Entonces si Cristo dice, si nadie va al Padre si no es por mí, Cristo está mencionando de que no hay otra forma de salvación y de redención si no es a través de Él. Entonces no podemos mirar a Israel y a la iglesia como dos pueblos diferentes, porque entonces tenemos que considerar que los apóstoles, que fueron también israelitas y que fueron judíos, terminaron creyendo en Cristo. Entonces, si ellos creyeron en Cristo, no pudieron pasar de un pueblo, saltar un pueblo a otro. Ellos se convirtieron en iglesia de igual forma. Los que creyeron antes de que Jesús viniera, que siempre estuvieron creyendo en la promesa que se le hizo a Abraham, que ellos se salvaron, básicamente fueron justificados por fe, como dice la palabra. Ellos se salvaron a través de Cristo, a través de una promesa mesiánica. Pero finalmente no fueron, como dicen, nadie viene al Padre, no fueron al Padre porque fueron justificados por fe, no, fueron justificados porque creyeron en la promesa de Jesucristo. Y uno como dice, bueno, nos estamos desviando mucho del tema, pero para finalizar, ellos siempre estuvieron haciendo ese sacrificio expiatorio. Ese sacrificio expiatorio es la alusión a la revelación de Cristo. Entonces mirar dos pueblos totalmente diferentes es algo que uno dice, entonces había dos formas de salvación y nosotros sabemos de que no. El remanente de Israel y los que creen en Cristo. El comentario que hace José, siervo de Dios, estoy totalmente de acuerdo, si de pronto lo pueden leer. Bueno, el dispensacionalismo, para que vamos terminando y sigamos con la otra escuela de interpretación, dice, las profecías del Antiguo Testamento sobre Israel deben cumplirse tal como están, sin tipología cristológica. Entonces los dispensacionalistas dicen de que las promesas que se dieron allá al pueblo de Israel en el otro pacto, en el pacto antiguo, entonces que tiene que darse específicamente como fue ahí. Y a veces no ven esa necesidad de Cristo para la redención, sino que ellos tienen como si fuese otro método de salvación. Y yo digo, eso es imposible, porque Cristo mismo determinó esa exclusividad. Por eso los dispensacionalistas, que por ahí publiqué un video que me atacaron bastante, en mi Instagram, que estaban como haciendo una maqueta del tercer templo. Los dispensacionalistas, que creo que uno de los que comentó dijo, es que eres dispensacionalista. Yo le dije, no, pues el hecho de que yo publique un video no significa que esa sea mi postura escatológica. Significa de que si yo publico un video, de pronto es porque esos videos generan vistas. Las vistas generan nuevos seguidores. Si los nuevos seguidores vienen y si esas publicaciones están generando nuevas vistas y nuevos seguidores, yo tengo la oportunidad de que esas personas puedan ver realmente material de edificación y poder compartirles el evangelio. Yo tengo la oportunidad de que esas personas que llegan por curiosidad de ver ese video del tercer templo
puedan unirse a este live y se les pueda predicar el evangelio cada 8 días los martes. Entonces hay videos que ustedes van a ver, mira está publicando teología por un lado, pero está colocando un video por el otro. Y es eso, a veces esos videos random que salen en mi Instagram, esos videos, no sé, de pronto el que tenga curiosidad por interno me escribe, yo le mando el pantallazo, esos videos generan seguidores. Y los seguidores están consumiendo contenido. ¿Y qué contenido están consumiendo los seguidores que vienen por esos videos? Están consumiendo videos donde se les está diciendo que Cristo es el único camino para la salvación. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros para cumplir con la gran comisión que el Señor nos encomendó en Mateo 28:19. Saludos al 12. Sí, bueno, ¿qué es? Estamos explicando sobre el Apocalipsis un poquito, mirando las escuelas de interpretación. Los que no entienden mucho eso, escuelas de interpretación significa que hay, por decir, movimientos, por decirlo así, voy a hablar en un lenguaje un poquito más coloquial, movimientos o personas que se reunieron y estuvieron en común acuerdo frente a una visión de cómo interpretar el Apocalipsis. Entonces a esto le llamaron escuela de interpretación escatológica y le ponen un nombre. Y ese nombre entonces frente a las bases que tienen ellos, frente a cómo ven la revelación o la profecía bíblica, entonces se acomodan frente a las bases que ellos ya decidieron de que deberían de ser. Esas son las escuelas. La iglesia, la esposa de Jesús, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Ese es otro tema. Eso es otro tema bastante extenso porque hay muchos que dicen que no, que entonces si Jesús es Dios también, entonces que entonces cómo va a tener una esposa y luego va a tener otra, pero nos vamos por otro camino que no lo vamos a explicar y vamos a tener mucho tiempo porque si Dios permite y nos da la vida, nos vamos a estar reuniendo cada 8 días para los que les interese el tema. Dispensaciones o eras. Vamos a hablar de varias dispensaciones para que ustedes me entiendan cómo es que piensan los dispensacionalistas. Aunque varían pues por corriente, normalmente son 7 periodos los que ellos mencionan. Dicen la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Eso es lo que tienen ellos por dispensaciones. Entonces, vamos a ver si me escriben ahí, más o menos, ustedes cuál creen que estamos, según los dispensacionalistas. Dicen, 1, inocencia, las dispensaciones. Ojo que no soy de esa corriente, pero hay que mencionarla. 2, la conciencia. 3, el gobierno humano. 4, la promesa. 5, la ley. 6, la gracia, y 7, el reino milenial. Eso es lo que mencionan ellos en cuanto a dispensaciones. Acerca de los años milenial del Armagedón. Vamos a estar respondiendo, Aldo, las preguntas un poquito al final para que no nos quedemos tanto en el tema. Exposición de convención de la iglesia y hubo confusión entre iglesias. Esto es lo que yo te decía, Aldo, yo no sé si de pronto estabas conectado cuando empezamos el live, que hablar a veces de escatología en las iglesias, hay que hacerlo y muchos se curan y no lo hacen, pero cuando se hace hay que hacerlo de una forma muy prudente para no generar división dentro de la misma iglesia, porque la iglesia siempre hay que generar escoinonía, como lo dice todo el libro de Efesios, siempre estar ahí predicando, pero no generar como esa especie de confusión o dejar temas al aire que generen ese sinsabor entre personas que tal vez de pronto son incultos, indoctos, que no leen la palabra, entonces se van a desviar. Eso va a generar dudas en ellos y se van a ir por otro camino. Que qué lástima que muchas veces las personas están yendo de las iglesias para sectas, es precisamente por lo mismo, por falta de conocimiento. Y bien lo dice Oseas, el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es lo mismo, una persona que tiene bien sentada su doctrina y que tiene bien establecida para su vida una verdad como lo establece la Escritura, no tiene por qué irse para una doctrina sectaria. Que lo digo abiertamente, como el unicitarismo, como los testigos de Jehová, como los mormones. Yo no sé un cristiano que conoce al Señor y que tiene la verdad revelada en la Escritura, cómo termina haciendo parte de una secta de esas que sabemos que es totalmente contraria a la verdad bíblica. El dispensacionalismo habla de una escatología futurista y pretribulacional. Donde habla y también ellos se amoldan a lo que llamamos el rapto secreto antes de la tribulación. Y ese es un punto que vamos a tocar más adelante porque aún pues no estamos hablando porque apenas vamos a empezar el capítulo 1 de Apocalipsis, pero se habla de un rapto secreto. Yo creo que es lo que todos tenemos de pronto en mente. De que antes de que empiece un periodo, que hablan de un periodo de 7 años, de tribulación de 3 años y medio y de gran tribulación de 3 años y medio, que es cuando se revela el anticristo al inicio, que da un mensaje de paz y seguridad,
y que a los 3 años y medio entonces él niega y que se sienta en el trono de Dios y que empieza a ordenar él soberanamente y que empieza a blasfemar en contra de Dios y que ya ejerce esa autoridad, que ya ordena lo de la marca de la bestia sobre todas las personas, que nadie puede comprar o vender si no tiene la marca. Y el dispensacionalismo se adapta a la creencia de que antes de que suceda todo esto va a haber un rapto secreto. Es decir, que el Señor, como lo menciona Tesalonicenses, nosotros seremos llevados, o bueno, hay una palabra, ahorita lo vamos a buscar. No sé si de pronto Rafa me colaborame aquí porfa con el versículo de Tesalonicenses para que lo hablemos más específicamente, donde dice que nosotros nos encontraremos con él en las nubes. Y eso es lo que menciona los dispensacionalistas, de que va a haber un rapto secreto. Y es algo que ha generado mucha conmoción y que inclusive se ha convertido en una teoría conspirativa, porque dicen que ahorita con esto lo de el cometa este Tracy Atlas, que dicen que es una nave, que supuestamente en este momento hay una teoría conspirativa de que hay muchas personas que son las que lideran bueno, si todo ese tema mundial, los líderes mundiales están supuestamente temerosos de que ese rapto secreto suceda y de que el Tracy Atlas lo van a disfrazar como si fuera una nave espacial que llegara aquí a la Tierra y que por medio de no me acuerdo muy bien el término, pero esa inmersión, bueno, no sé, que supuestamente si las personas desaparecen van a tapar esta noticia con que fue el Tracy Atlas el que se llevó muchas personas. Entonces van a decir eso, pues eso es lo que están hablando frente a lo del rapto secreto, que igual no estoy diciendo que sea mi postura, vuelvo y les digo, este tema es meramente educativo, de pronto los que se queden hasta la última parte de la serie, les estaré contando cuáles son las bases escatológicas mías y por qué creo en eso, pero lo del rapto secreto, dicen que supuestamente esa es la teoría y que el Tracy Atlas es parte de esa teoría conspirativa, porque muchos mencionan de que lo que hablan del milenio, o sea, el periodo de 1000 años, y que como Cristo fallece, bueno, sí, lo asesinan en el año 33, entonces el periodo de 1000 años, entonces sería, si es ese año, entonces que el milenio no sería de 1000 años, sino de 2000, entonces que sería el 2033, entonces que estamos más o menos cerca. Bueno, ellos sacan una cantidad de sumas, de restas, y nosotros sabemos qué nos dice la palabra. Nosotros tenemos que acudir siempre a lo que la palabra afirma, y es que la palabra dice que el día ni la hora no la sabe nadie, ni el Hijo, ni la saben los ángeles del cielo, sino solamente el Señor sabe el día y la hora. Entonces, de ahí a sacar cuentas, la verdad es bastante atrevido. Rafa, colabórame con el versículo de Tesalonicenses que muchos relacionan con el rapto mientras vamos avanzando acá. Rafa, porfa. O alguno que de pronto lo tenga a la mano, lo copie y lo pega, porfa, en el chat. El dispensacionalismo, frente a lo que piensan varios teólogos que son pues bastante serios, frente a las interpretaciones que se le dan, dice que finalmente introducen dos pueblos de Dios, negando la unidad del pacto de gracia. ¿Qué es lo que decimos? El pacto de gracia que viene por medio de Jesucristo, que es el nuevo pacto. Entonces ellos están negando directamente ese nuevo pacto porque están difiriendo de dos pueblos totalmente diferentes. Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a leerlo acá porque ese versículo ha generado demasiada conmoción y creo que a veces lo han interpretado demasiadamente extremo o ha generado mucha conspiración con eso. Tesalonicenses 4, 13. Vamos por acá. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice ahí, este es el punto álgido, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa porción bíblica hay que estudiarla muy minuciosamente, y hay que
hay que hacerle preguntas al texto, porque finalmente están hablando de un rapto secreto, que es un rapto o un arrebatamiento pretribulacional, o sea, antes de que la tribulación inicie, que muchos mencionan que es un periodo de 7 años, pero a ciencia cierta, interpretar los tiempos de acuerdo a la escritura es muy osado, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, nosotros no podemos decir, sí, es que es tanto tiempo. No, es que está hablando de 1260 días y 1260 días son 3 años y medio exactos. Entonces no se puede pasar ni un día ni una hora, porque así tiene que ser. Analizando un poquito esa parte del versículo, vamos a ver por qué puede que sí o puede que no. Porque mire, vea, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire que ahí está diciendo que los que quedamos hasta la venida del Señor. Entonces, si está diciendo que nosotros los que quedamos, o sea, los que no murieron en ese entonces, sino los que quedamos hasta la segunda venida del Señor, ahí sí es donde dice, seremos los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces puede ser interpretado, como dicen los dispensacionalistas, de que puede haber un rapto secreto antes de la tribulación, pero tampoco se descarta la posibilidad de que, como ahí dice que hasta la segunda venida del Señor, entonces que nosotros seamos arrebatados justamente cuando el Señor venga. Y si estamos diciendo que vamos a ser arrebatados cuando el Señor venga, entonces ¿qué significa eso? Que entonces la iglesia tendría que pasar por la tribulación. Eso es lo que estamos diciendo según el texto. Entonces, tomar una postura o tomar otra postura es muy osado. Lo que sí es seguro es que nosotros vamos a ser arrebatados. El tiempo específico de cuándo vamos a ser arrebatados, eso es totalmente ilógico decir, no va a ser antes, no va a ser después. Ahí dice el Señor de que cuando Él va a derramar juicio, nosotros ya no vamos a estar aquí. Y que el Señor va a levantar primero los que murieron y que luego nosotros los que vivimos vamos a ser arrebatados en las nubes junto con ellos para encontrar al Señor en el aire. Hay unos que aseguran lo que yo les decía antes pero hay unos que aseguran que mientras nosotros vamos subiendo, el Señor va bajando con su juicio, que nos encontraremos con Él en las nubes. Hay algunos que interpretan en que Jesús viene entrando y que nosotros nos encontramos con Él y que finalmente el juicio se derrama. Pero lo que digo, caer en ese tipo de interpretaciones, hay que tener mucho cuidado y sobre todo a la hora de predicar, para nosotros no confundir. Por eso este tema que se abrió en la noche de hoy es meramente académico y no quiero que ustedes se vayan como con una postura definida, sino que ustedes tomen ese interés de ir a investigar, de ir a indagar, de ir a leer un libro, 1 o 2 libros, ir a leer una postura, ir a leer otra, pero sobre todo que se enriquezcan con la palabra de Dios, que es la única que tiene todas las respuestas. Después de haber analizado el tema del dispensacionalismo, entonces vamos a seguir con la tercera escuela de interpretación escatológica, que es el futurismo. Creo que muchos de los cristianos estamos ahí cimentados, creo, en el futurismo, porque creemos que todos estos eventos aún no han sucedido y que todos estos eventos sucederán. Algo que es innegable en el futurismo es que el Señor va a venir nuevamente, que es lo que niega directamente el preterismo, pero todos sabemos de que el Señor no ha vuelto, porque, bueno, aquí seguimos padeciendo, seguimos en medio de tantas tribulaciones. Hay algunos como los amilenialistas que dicen que nosotros ya estamos en el periodo de la tribulación, que porque nosotros los cristianos estamos siendo perseguidos, estamos siendo asesinados, y no sé si están viendo en el continente de África todos los cristianos que han estado perdiendo la vida por estar predicando el evangelio. Entonces, muchos de los amilenialistas dicen, sí, esto ya está sucediendo. Y en parte, yo digo, bueno, pienso que no va a ser tan sencillo así, sino que va a ser un caos mucho más brutal. Pero en cierta parte, para ellos que están allá viviendo esa situación tan difícil, para ellos sí es una gran tribulación, que usted todo el tiempo lo esté persiguiendo, que usted no pueda descansar bien, que usted no se esté alimentando y que usted esté sufriendo el martirio por la predicación del evangelio. Entonces, en cierto modo, bueno, de pronto en eso tendrán un poco de razón. El futurismo afirma que desde el Apocalipsis 4 en adelante describe los eventos que se ocurrirán en el futuro acerca del fin de los tiempos. El futurismo menciona, bueno, hay una postura también que menciona que desde el capítulo 4 de Apocalipsis no se vuelve a mencionar la iglesia sino hasta el 12, hasta el capítulo 12, y que dicen que eso amarra un poquito más, o eso le da firmeza a la teoría que tienen
los que apoyan el rapto secreto, porque dicen que si no se menciona en ese momento, desde Apocalipsis 4 hasta el 12, la iglesia, que es cuando realmente van a suceder todos estos eventos de la gran tribulación que se menciona, hablando pues, viéndolo desde el punto de vista dispensacionalista, entonces que, que la iglesia en ese momento no va a estar presente para la gran tribulación, y algunos también se apoyan en versículos como dicen que nosotros seremos librados del día de la ira. Pero a lo que volvemos en el mismo tema de todo el live. El día de la ira puede ser comprendido como ese día de la gran tribulación, o puede ser comprendido como el día que Jesucristo venga y que su boca sale esa espada de juicio a emitir juicio sobre todo aquello que dicen que todos, que las aves se alimentarán de la carne de los que mueren ese día. Eso lo dice pues la palabra. Entonces, y llegar como a ese punto de decir de que va a suceder en un tiempo u otro, bueno, es muy arriesgado. El futurismo enseña también, o ve la tribulación, el anticristo y la marca de la bestia como eventos literalmente futuros. O sea que todo esto se va a dar en un evento futuro. Y bueno, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a llegar a un punto que también ha sido una teoría conspirativa. Muchos han dicho, inclusive ese contenido ya me tiene bastante fastidiado porque me lo han enviado demasiado. Muchos dicen que las vacunas que nosotros nos aplicamos para el coronavirus es la marca de la bestia. Y sabe que no, porque la palabra dice, o sea, la palabra es muy clara, y dice que quienes se van a aplicar, o sea, que quienes van a acceder a esa marca de la bestia, lo van a hacer voluntariamente, y ellos van a saber que es un designio satánico. Es decir, que se va a recibir la marca de la bestia, que usted sin esa marca no puede comprar ni vender, que algunos decían, no, esa es la vacuna contra el coronavirus, que porque si usted no tenía la vacuna no lo dejaban entrar al supermercado a comprar las arepas. pero no tiene ningún sentido, porque dice que se colocarán la marca y adorarán a la bestia. Entonces, esa segunda palabra sujeta a la primera, es decir, la conecta, que el que se coloque la marca es porque realmente le va a rendir culto y tributo a ese enviado o a ese espíritu del anticristo. Entonces, esa persona va a tener que estar totalmente consciente. Nosotros nos aplicamos, o personalmente yo les digo, yo me apliqué las vacunas contra el coronavirus, pero yo me los hice porque, bueno, el Señor también nos invita a nosotros a confiar en la ciencia médica, porque el Señor fue finalmente quien puso el conocimiento para los médicos y para que nosotros pudiéramos acceder a muchos temas de la salud. Pero en ningún momento donde esa vacuna nos hubieran dicho es que el que se ponga esa vacuna tiene que adorar al creador de la vacuna. Y uno ya le ve a eso un tono satánico, porque usted sabe que nosotros solamente le rendimos culto al Señor. Entonces, de acuerdo con eso, yo pensaría que la marca de la bestia, como algunos tienen esa teoría conspirativa, la vacuna no tiene nada que ver con esa marca. Esa marca se la van a colocar voluntariamente los que se van a adaptar a un régimen, y ese régimen va a blasfemar en contra del nombre del Señor. Un cristiano pensante en ese momento se va a dar cuenta y dice, todos los que se están yendo por eso están negando al Señor directamente. Y la marca será visible, y sin esa marca no podrán comprar o vender. Es eso, la marca tendrá que ser visible. Algunos hablan de microchips, algunos hablan de un tatuaje. Hay muchos que, Dios mío, ahí sí voy a hacer un par, Dios mío. Hay muchos que se hicieron es que un tatuaje acá. Yo veo eso y yo digo, Jesucristo bendito, es que 666. Yo no sé si ustedes lo han visto por ahí. O aquí en la mano, es que 666. Es que no, es que esta es la marca de la bestia. Es que, ¿qué va ni qué Dios? Los gnósticos, los ateos, los satánicos, los rebeldes, se hicieron esa marca. Para mí, ni siquiera es un tatuaje. O sea, ni siquiera. Aunque el que se está haciendo eso voluntariamente y negando a Dios ya tendrá su juicio también. Pues tendrá su paga. Aunque no digo pues que no se pueda arrepentir. Uno mientras viva tiene posibilidad de salvación. Pero no tiene nada que ver eso con la marca de la bestia. Continuamos, como para que no nos vamos por otros temas. Los futuristas dicen, incluye algunos reformados, o bueno, algunos que tienen una visión teológica de pronto muy estudiosa, no dispensacionalistas, adoptan un futurismo moderado sin aceptar el rapto secreto. Hay algunos que dicen que sí se está dando sobre las dispensaciones. Por decir, John MacArthur, que en paz descanse, dicen que tenía un pensamiento dispensacionalista, pero sin embargo él no aceptaba del todo este tema del rapto secreto. Y eso es lo que menciona de pronto acá
la investigación, de que hay unos que se adaptan, sí, a esos periodos, a esas dispensaciones, pero que ahí no la aceptan del todo. O hay cosas que de pronto con las que no están de acuerdo. La gran mayoría de iglesias reformadas, algunas iglesias reformadas a nivel latinoamericano, bueno, y alrededor del mundo, rechazan el dispensacionalismo. La gran mayoría de iglesias reformadas son amilenialistas, o sea, que creen que se está viviendo el milenio en épocas actuales. Y la gran mayoría de iglesias pentecostales creen en el rapto secreto y son pretribulacionistas, para que ustedes lo tengan pendiente. Les iba a hacer de pronto, les iba a hacer una imagen para que ustedes me entiendan. La Biblia siempre habla de un siglo actual y de un siglo venidero. Usted lo encuentra en muchos pasajes de la Escritura. Y el nuevo, por decirlo así, uno dice, es que vamos a vivir en una época, en un nuevo milenio. Entonces, llegaron a esta conclusión. Si por decir, estamos acá, esta es la línea del tiempo. Hagan de cuenta que esta es la línea del tiempo. Iba a escribir algo en una hoja, pero llegué como con mucho afán y no pude hacerlo. Y si aquí dividimos el tiempo en la mitad, entonces decimos que de aquí hacia acá está el siglo que estamos viendo, el siglo actual. Y de aquí hacia acá está el siglo venidero, ¿cierto? Entonces, aquí en la mitad, para poder que se divida el siglo actual, o el siglo en que estamos viviendo, al siglo venidero, aquí en la mitad tendría que venir Jesucristo, ¿cierto? Pues se supone que aquí está la segunda venida de Cristo, es lo que va a dividir el estado eterno, que es que siempre estaremos con el Señor, del siglo este. Entonces dicen que los sufrimientos de este siglo no serán comparados con la gloria del siglo venidero. Ese es uno de los versículos que les decía. Entonces, si Cristo viene en la mitad, algunos como los amilenialistas dicen, entonces, dígame en qué momento se da el periodo del milenio. Porque si vamos a decir que el milenio se da después de la segunda venida de Cristo, entonces no tiene sentido porque aquí ya hay un estado eterno y aquí ya Cristo viene a emitir un juicio. Hay algunos que dicen, no, que ese no es el mismo juicio, que es el juicio del gran trono blanco, entonces habrían dos juicios. Es lo que yo quiero como que analicen, no que se confundan, porque este tema es meramente académico. Inclusive pues los que lleguen a tener preguntas por interno me preguntan, pero quiero como que tengan un panorama de toda la visión escatológica y qué es lo que muchos están diciendo. No para generar confusión en ustedes, sino para generar interés, para que ustedes estudien e indaguen. Seguimos con la última, que es la cuarta escuela de interpretación, y es la escuela de interpretación alegórica o la escuela de interpretación simbólica. ¿Qué dice esta escuela de interpretación alegórica? Que significa lo mismo, alegórico, simbólico o idealista. Esta enseña o interpreta el Apocalipsis como una representación simbólica y atemporal de la lucha entre Cristo y Satanás, aplicable a toda la era de la iglesia. Entonces ellos dicen, es como una especie de escuela historicista que toman todo el periodo de la historia, pero ellos dicen, todo lo que se está mencionando en el Apocalipsis es simbólico, eso no es algo real. Entonces ellos dicen, no amarra las visiones a fechas o a eventos específicos, sino que dicen, eso está sucediendo constantemente durante toda la historia, la guerra entre el bien y el mal, la guerra entre la iglesia y la simiente de Satanás. Bestias, sellos, trompetas y como ciclos que demuestran la misma realidad espiritual desde distintos ángulos. Entonces, la escuela alegórica siempre está viendo eso desde diferentes posiciones, va a decir, bueno, no, las trompetas, los sellos, los juicios se están emitiendo todo el tiempo y es algo como simbólico, no es algo que se esté dando en un punto de tiempo específico, sino que es algo que se está dando constantemente durante toda la historia de la redención. Resalta la soberanía de Cristo y el consuelo para los creyentes perseguidos en cualquier época. Ellos no están diciendo, no, se está dando en un periodo de X, se va a dar en el futuro. No, ellos dicen, todo el tiempo los creyentes están siendo perseguidos, todo el tiempo los creyentes están siendo asesinados. Entonces, le dan una interpretación más, no como a eventos actuales, sino más desde el simbolismo. Eso es lo que dice la escuela alegórica. Fue muy usada por algunos teólogos amileniales, los que creen que no va a haber un milenio, sino que estamos nosotros viviendo el milenio. Ese es como este siglo, que es el que les expliqué ahorita con la supergráfica. Como J.K. Bale, bueno, no sé pronunciar muy bien, Meredith Kline y Voss creo que es, bueno, sí, no me acuerdo del nombre, pero es un teólogo muy reconocido, que de pronto se adaptan a esta iglesia, a esta escuela de interpretación
alegórica o simbólica. Diego, es importante tener en cuenta que la palabra de Dios se va revelando en el tiempo y el conocimiento que estamos teniendo hoy no es el mismo que tuvieron los antepasados. Dios va a revelación. Sí, obviamente toda esta profecía que le fue dada a Juan, se le fue dada en el momento, en cuanto a su contexto, cuando hablan de las 7 iglesias que ahorita las vamos a ver, fueron dadas en ese tiempo para ellos. Entonces sí es un mensaje para las iglesias, pero también es un mensaje profético. Entonces es un mensaje también porque no siendo dispensacionalistas, pero hay cosas que todavía no se han cumplido y que se tendrán que cumplir en su momento. Bueno, esas serían las 4 escuelas de interpretación: preterismo, historicismo, futurismo y la escuela alegórica. Y como les dije inicialmente, la escuela ecléctica, o por decir no escuela, sino la interpretación ecléctica, es la que toma algo de cada una. Entonces dices, bueno, yo estoy de acuerdo con la historicista en esto, yo estoy de acuerdo con la preterista en esto, pero no en esto. Y toma como de todo un conjunto y se crea, como por decirlo así, un Frankenstein de la escatología, y piensan algo totalmente diferente. Definir la interpretación ecléptica no se podría definir, porque entonces los eclécticos no se ponen en común acuerdo en cuanto a lo que creen. Porque si ellos cogen como fundamento una sola creencia, entonces se volverían una nueva escuela de interpretación, y bueno, no lo son. Que solamente hay 4 escuelas de interpretación. No, hay muchísimas escuelas de interpretación. Pero las 4 escuelas de interpretación escatológicas más conocidas son estas 4 que les estoy mencionando. Ahora, bueno, vamos a proceder, una vez teniendo todo esto en cuenta, vamos a leer un poco. Creo que no vamos a poder alcanzar a mirar de pronto el primer capítulo completo de Apocalipsis como lo íbamos a ver. Nos va a tocar un poquito más ligero porque de todas maneras era necesario que entendiéramos un poquito antes esto de las escuelas de interpretación. Pero vamos a empezar. Entonces los que tienen la Biblia ahí a la mano, empezamos. Voy a leerla en la versión de la Reina Valera 1960. Dice: la revelación de Jesucristo, tiene como título el capítulo. Capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, se menciona de que el ángel Gabriel le menciona todas estas cosas o toda esta revelación al apóstol Juan. Bueno, mejor de introducción vamos a ver el primer capítulo. Yo les cuento cómo se da ese suceso en cuanto al apóstol Juan. Los otros apóstoles todos fueron brutalmente asesinados. Si ustedes estudian la historia de pronto de estos apóstoles, algunos los asesinaron con flechas, algunos los decapitaron. Pedro murió crucificado boca abajo a petición de él, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Pero el único que no asesinan, el único que no muere, es precisamente el apóstol Juan. Y muchos dicen, ay no, él no murió, que porque el Señor le encomendó cuidar a María, entonces le dijo, he aquí tu madre y he aquí tu hijo, entonces que él estuvo ahí, que fue el único que fue hasta la cruz. Eso sí es muy relevante del apóstol Juan, y es que él vio a Cristo en todas sus facetas. Y fue el que le tocó ver a Cristo totalmente desfigurado y totalmente humillado en la cruz, porque él estuvo en ese momento. Entonces el apóstol Juan fue el único que cuando Jesús dijo, herirán al pastor y las ovejas se dispersarán, Juan fue el único que estuvo ahí hasta el último momento, y que no sé de pronto cómo no lo reconocieron, de que él andaba con ellos o no le hicieron nada, porque mire que a Pedro lo querían también linchar en el momento en que se dieron cuenta que él también estaba con Jesús. Bueno, no sé cómo Juan llega hasta allá, hasta el Gólgota, porque eso lo dice la Escritura, y finalmente está con Jesús hasta su último momento. Pero más que Juan muriera o no muriera, yo considero de que el Señor preservó la vida del apóstol Juan hasta el final, porque el Señor necesitaba darle esta revelación. O sea, si el apóstol Juan no hubiese sido exiliado a la isla de Patmos, él no hubiese tenido la forma de tener ese éxtasis, como lo menciona de pronto el estudio teológico, el éxtasis, que es como una especie de visión
que él tiene frente a todo este tema apocalíptico, escribe todo esto y envía las cartas o envía el comunicado a las 7 iglesias. No habría forma de haberlo hecho. Entonces el Señor preserva la vida del apóstol Juan y vamos a ver como en qué contexto. Esta isla de Patmos es una isla donde lo envían a él después de que en el año 81 que reinó el emperador Domiciano. No sé si de pronto lo han tenido en mente. Domiciano, el emperador, reinó desde el 81 hasta el 96 después de Cristo. Y según el testimonio de Tertuliano, uno de los por decirlo así, uno de los integrantes de la iglesia primitiva, o bueno, de este primer siglo también, dice que, según el testimonio de él, de Tertuliano, en un escrito que se llama Praescriptione Aeriticorum, en el capítulo 36, para citarlo, dice que el apóstol Juan fue llevado a Roma. ¿Por qué le cito este libro y no le cito la escritura? Porque la escritura no dice eso. Pero ustedes han escuchado muchas veces eso de que al apóstol Juan lo tiraron en un caldero de aceite hirviendo. Pero entonces yo estuve buscando eso mucho tiempo y yo, ¿será que la escritura lo dice? Y la escritura en ningún momento lo dice. Pero sí lo relata Tertuliano y lo relatan otros libros de historia que mencionan que el apóstol Juan fue llevado a Roma durante la persecución del emperador Domiciano. Y allí afirmaron de que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, como método de ejecución que estaban aplicando en ese momento a quienes estaban predicando al Cristo resucitado. Pero ese relato dice que el apóstol Juan salió de ese caldero totalmente intacto y que no sufrió ningún daño, y que eso fue tomado por todos los cristianos como un milagro de Dios. Y realmente no podemos asegurar si fue así, hay testimonios, pero lo único que podemos asegurar como verdad absoluta es lo que dice la palabra. Pero no me parece nada extraño de que si hubiese sucedido de esa manera. Y ese es Dios preservando la vida del apóstol Juan, porque tenía un propósito con el apóstol Juan. Es lo que yo digo. Todos ustedes, los que están conectados, ustedes tienen un propósito en su vida. Y el Señor va a preservar sus vidas hasta que el Señor cumpla ese propósito que ustedes tienen. Así como lo hizo con el apóstol Juan. El Señor necesitaba dar esa revelación al apóstol Juan antes de llamarlo a su presencia. Así ustedes piensen de que su vida no tiene ningún propósito, de que tal vez el Señor no los llamó, de que tal vez los esfuerzos que ustedes hacen, los que asisten a una congregación, que no los ve nadie, créame que el Señor, que está allá arriba en su trono, está viendo cada una de las cosas que ustedes están haciendo, y el Señor estableció un propósito desde antes de que ustedes nacieran, desde que estuvieran en el vientre de sus madres, para que ustedes cumplieran con esa voluntad soberana que Él tiene acá en la tierra, con ustedes. Entonces, no se preocupen. ¿Cuál es una de las muestras de eso? De que el Señor perseveró la vida del apóstol Juan hasta el final. Y él finalmente murió de viejo, en unas condiciones muy precarias, porque ya vamos a ver que es una isla retirada, que tal vez no tenía la mejor alimentación, de que eran destinados a trabajos forzados, como picar piedra, como hacer muchas cosas, pero finalmente no fue brutalmente asesinado como lo fueron los otros. Entonces, dice, es un evento que no aparece en la Biblia, es parte de la tradición temprana de la iglesia y era citado como evidencia de la fidelidad de Dios, también la longevidad, como les decía ahora, y el testimonio sobrenatural que acompañó su ministerio, el discípulo amado, Juan. ¿Por qué llega Juan a la isla de Patmos? Estamos hablando de todo esto como para dar un contexto de cómo se está dando el Apocalipsis inicialmente, cómo se da esta revelación o cómo se da esta visión, porque Juan escribe esto, porque Juan da a conocer esto, dónde estaba Juan, qué le pasó a Juan. Todo eso lo tenemos que saber como en el contexto para que de pronto podamos ingresar al libro del Apocalipsis y tener en cuenta qué es lo que estaba sucediendo en el momento. Como les decía, entonces en ese entonces reinaba el emperador Domiciano, intensificó esa persecución contra los cristianos y tras sobrevivir el intento del martirio, lo que les comentaba el caldero de aceite hirviendo, que lo lanzaron allá y él sobrevivió. Entonces, como vieron eso como algo sobrenatural y en el afán del emperador Domiciano de que esa noticia no se regara por la región y de que eso produjera muchos más cristianos, porque eso es testimonio del Dios vivo, él lo que hizo fue sacarlo de allá, porque él dijo, bueno, este no lo puedo matar, entonces si intento matarlo otra vez y si vuelve y se salva, entonces aquí se me va a replegar el cristianismo, sobre todo Roma. Entonces, ¿él qué hace? Le dice, bueno, no, vamos a exiliarlo, lo vamos a sacar de acá, mandémoslo para la isla de Patmos y que se muera ya de viejo.
Eso fue lo que hizo Domiciano, fue desterrado a la isla de Patmos, en lugar remoto, utilizado como Roma para un sitio para exilio para prisioneros políticos y prisioneros religiosos. Donde eso lo podemos confirmar en el versículo 9, donde Juan dice: yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde quedaba esa isla de Patmos? Eso es lo que vamos a ver. La ubicación: Patmos es una isla griega en el mar Egeo. O sea, es una isla en medio de la nada. Como esa prisión de Gorgona que de pronto algunas han escuchado aquí en Colombia, que es una prisión pero alejada de todo. O no sé si esa de Guantánamo también, que creo que es por allá en estas islas que quedan en Centroamérica, también de pronto sea ahí en medio de una isla, pero no me imagino uno estar encerrado o bueno, en una prisión, así sea en una isla abierta, pero usted no tener ni para dónde escaparse, porque usted para donde usted vea está rodeado de mar. Esta está aproximadamente a 60 kilómetros de la costa de Asia Menor de la actual Turquía. Patmos está cerca de Turquía, frente a la ciudad de Mileto. Tiene una área más o menos de 34 o 35 kilómetros cuadrados de superficie, o sea que sabemos que tampoco es demasiado. 34 o 35 kilómetros es muy corto. No es completamente plana, bueno, posee colinas y montañas. Es una isla árida, como les decía ahorita, es de rocas oscuras y de poca vegetación. Y fue usada pues como Roma para exiliar allá, para desterrar, para aislamiento y por la dificultad que tenían los prisioneros de escapar de allá. Porque pues cómo se va a escapar usted a 60 kilómetros de la costa. Usted por más que nada, no sé, nadará 2, 3 o no sé cuánto lo harán los atletas olímpicos, pero uno, imagínese, puede escaparse a 60 kilómetros de la playa, no es capaz. Bueno, esto sería en cuanto a los datos geográficos de la isla de Patmos. Ahora, ¿por qué tuvo Juan una visión allá? Y lo que yo digo es el propósito del Señor con la vida de Juan. Juan recibe la revelación del Apocalipsis mientras estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Mire que usted ve que le pasan las mejores cosas a los personajes bíblicos cuando están en las peores dificultades. Usted se ve a Pablo y a Silas en medio de una prisión y ellos cantando al Señor alabanzas. El Señor hace algo sobrenatural, las cadenas se rompen, los cerrojos se abren y inclusive el guarda que estaba ahí cuidándolos a ellos es convertido y él les pregunta: ¿Y cómo hago yo? O sea, ¿qué hago para ser salvo? Y ahí es donde le responden esa gran frase que ha sido malinterpretada lastimosamente y le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en esa situación tan compleja donde estaban ellos apresados por predicar al Cristo resucitado, sucede algo sobrenatural. Y es lo mismo que le pasa al apóstol Juan. El apóstol Juan está exiliado, tal vez con hambre, tal vez con frío, en una situación tan precaria, y es donde el Señor le da una revelación tan hermosa, algo tan salido de lo normal, algo sobrenatural. La palabra lo define, bueno, la palabra no, se define teológicamente como un éxtasis. Es como si usted estuviese despierto, pero cayera en medio de un sueño, pero no como habitualmente usted que se acuesta y cierra los ojos, no. Eso llega, es como si sus ojos se nublaran y usted empezara a ver todo ese contexto. Y los que estuviesen al lado suyo no se estén dando cuenta que usted está viviendo una experiencia sobrenatural. Es decir, es como si el Señor tomara el espíritu, bueno, el alma del apóstol y lo llevara a ese momento, allá. Y el apóstol empieza a tener visiones, empieza a ver muchas de las cosas que están sucediendo. Y yo me imagino que a usted le pase eso, usted no entiende nada. Usted está viendo un ángel y el ángel está diciendo, iba a pasar esto, y él dice, y vi a los seres vivientes, y vi a una multitud, y vi a unos, bueno, él dice que vi una cantidad de cosas que el Apocalipsis, si usted lo lee y usted lo va a tratar de entender ahí como dice tal cual, usted va a decir, pero que sí, que 10 cuernos, bueno, sí, que hay un ser viviente así y con esas características y que tiene estas cabezas y que tiene esto y que esto significa esto. Bueno, es una visión bastante extraña y bueno, y tiene sus interpretaciones porque la misma palabra en Daniel y en muchos otros libros proféticos y de perspectivas los está explicando pues finalmente. Pero es algo pues maravilloso que sucede aún en medio de la dificultad. Y para cerrar el paréntesis, yo les digo,
Cuando nosotros o cuando ustedes estén pasando por dificultad, aférrense al Señor. Porque el Señor ahí es donde actúa en lo sobrenatural. Cuando usted esté pasando por la escasez, cuando usted está pasando tal vez por situaciones tan precarias, por tribulación en su vida, por aflicciones, derrame usted esa confianza en el Señor y goces en medio de la prueba, goces en medio del desierto. Porque si usted se pone a ver esta cantidad de relatos bíblicos, el Señor siempre se está manifestando en las situaciones más complejas de nuestras vidas. Cuando usted está pasando por situaciones precarias, ahí sucede lo sobrenatural. Es que yo digo, el Señor en ese momento el Señor tiene destinado para ese momento de que se dé algo totalmente mágico para que su fe se fortalezca. Finalmente, sabemos que las pruebas vienen de parte del Señor, las pruebas y las aflicciones vienen de parte del Señor para fortalecer nuestra fe, no solo para probarla como lo hicieron con Job, sino para fortalecer nuestra fe y para hacernos crecer espiritualmente aún mucho más. Ahora, la diferencia entre la prueba y la tentación es que las pruebas vienen de parte del Señor, pero las tentaciones vienen de parte de Satanás, para que lo tengan muy pendiente. Entonces, el Señor no tienta a nadie ni puede ser tentado, lo dice la Escritura. Pero el Señor sí prueba nuestra fe. Aún en medio de nuestra fe, gocémonos, porque mire lo que le está pasando al apóstol Juan, yo no me lo imagino. Pues usted exiliado a una isla, ¿usted qué tiempo, como uno pensaría en la época actual, qué tiempo le daría a usted de empacar ropa, de empacar un sándwich? O sea, me imagino que con la misma ropa, sin bañarse varios días, qué pecado, o sea, qué duro lo que tuvieron que pasar los apóstoles, con la misma ropa que tuvieron, los lanzaron allá. Y yo no me imagino que, ay, vamos, venga, muchachos, vamos a almorzar. ¿Usted qué va a comer? ¿Carne de cerdo, carne de res? No. Yo me imagino que era Dios mío, lo más horrible que hubiese, porque me imagino que para llevar alimento hasta esa isla se demoraría no sé cuánto tiempo. Y me imagino que los del ejército romano que estaban allá custodiando algo, ellos sí comían a las mil maravillas, pero para unos pobres presos que no les importaba el imperio romano, les daban cualquier cosa. Aún en medio de eso, yo quiero que ustedes lleven ese pensamiento hasta allá, aún en medio de eso, el Espíritu del Señor estaba con Juan. No lo abandonó en ningún momento. Y el Espíritu del Señor confortó al apóstol Juan hasta el último momento. Entonces, ¿qué pasa al apóstol Juan que tiene allí? Está la iniciativa soberana de Dios. ¿Y qué dice la iniciativa soberana de Dios? Que Dios escoge cuándo y cómo revelar esa palabra inspirada. Él escoge el momento específico. En el momento que el Señor determina, en ese momento el Señor lo hace. Esta visión teológicamente es vista como un consuelo también a la iglesia perseguida, lo que les estaba diciendo. Si nosotros ahorita tenemos aflicciones, Dios muestra a Juan en ese momento el gobierno supremo de Cristo, la victoria final sobre el mal y el consuelo para los santos. Esto es lo que determina la visión, de que finalmente el Apocalipsis no es más que el broche de oro de la historia de la redención. O sea, es la victoria total de Jesucristo y de la iglesia sobre el mal. Y también habla, lo que él ve en ese momento en la visión, el contexto, también habla de un contexto de sufrimiento. Históricamente, Dios ha dado revelación profética en momentos de opresión, lo que yo les decía ahorita. Es un contexto donde él está pasando por una situación tan precaria, pero aún así el Señor da esa revelación tan preciosa en medio de un momento tan difícil. Eso es lo que es en cuanto a la revelación que se le está dando a Juan en ese momento de éxtasis, donde se le revela la palabra. Y aquí seguimos entonces en el versículo 2, frente a lo que realmente está sucediendo en el momento, qué es lo que él está viendo, qué es lo que está pasando en el momento. Dice, vamos a empezar nuevamente desde el 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ustedes no notan que ahí, en ese versículo, la palabra está tratando de hacer la diferencia entre el Padre y el Hijo. Pero hay muchas veces los testigos de Jehová que son los que no aceptan, los unicitarios que no aceptan de que hay personas dentro de la divinidad y que está el Padre y el Hijo. Ellos dicen acá que se refiere al mismo. Pero si aquí dice muy claramente que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, no tendría por qué separar la palabra, decir primeramente Dios y luego decir Jesucristo, refiriéndose a las dos personas. Porque cuando la palabra muchas veces menciona a Dios, se está refiriendo a la persona del Padre y seguidamente está mencionando a Jesucristo.
Pero bueno, ellos no lo van a aceptar, yo creo que nunca. Bienaventurado, esta promesa es hermosísima y esta es el único libro que promete, que tiene una bienaventuranza solamente por leerlo. Y no solamente por leerlo, sino también dice, oyen las palabras de esta profecía. Cuando dice, en el contexto de oyen, es que lo ponen por práctica. O sea, que no solamente están leyendo este libro, sino que también están poniendo eso por práctica en sus vidas y que también están enseñando a otros. Es el único libro que tiene bienaventuranza por leerlo, el Apocalipsis. Y lo dice en el versículo 3, bienaventurado. ¿Saben qué es bienaventurado? A mí me explicaron algunas veces que no, es que doblemente feliz. Eso no es doblemente feliz. Aunque bueno, sí es feliz y es gozoso. Pero bienaventurado en el contexto bíblico significa gozar del favor de Dios. Si entienden la magnitud de lo que significa ser bienaventurado. Por decir, usted goza del favor, hablando terrenalmente, goza del favor del gobernador o del presidente. Entonces sabe que cualquier cosa que para usted signifique una necesidad, esa persona lo va a suplir. Entonces es a lo que se refiere, pero tampoco estoy diciendo o decretando aquí de que, bueno, necesita una camioneta o un carro, entonces pídaselo al Señor que usted goza de su favor. No, no es eso. A lo que se refiere bienaventurado es que el Señor tiene especial cuidado de usted, tiene especial cuidado de su vida. Entonces usted goza, el que es bienaventurado goza de ese favor de Dios y es feliz y es gozoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí cuando dice el tiempo está cerca es porque está diciendo que hay cosas que aún no se cumplen. Es cuando hablan ahí en la escatología, hablan de algo que ya se cumplió con anterioridad, de algo que se está cumpliendo en el momento y algo que se va a cumplir. Versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿quién es? El que era, el que es, y el que ha de venir. Mire que está hablando en 3 contextos, pero eso lo que se refiere es a eternidad. Se está refiriendo a Dios, pero mire que también se está refiriendo a Cristo, porque dice el que ha de venir. Y cuando decimos el que ha de venir, es porque va a venir nuevamente, o sea, va a venir por segunda vez, entonces es Jesucristo también mismo. Pero entonces, también está hablando de una preexistencia de Cristo, que es lo que muchos han negado. Por decir, los unicitarios niegan esa preexistencia de Cristo, y aquí lo estamos viendo confirmadamente por el apóstol, donde dice del que es y que era. O sea que si era y ha de venir, está hablando de 3 tiempos que hacen énfasis a la eternidad. Este versículo tiene una conexión bíblica con Éxodo 3:14, que para que no lo busquen, yo por acá lo tengo separado. Éxodo 3:14 dice que es cuando el Señor, o bueno, Dios, le revela el nombre a Moisés. Y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de cuando él dice, yo soy el que soy? A lo que se refiere el Señor, cuando dice, yo soy el que soy, es que es el Señor, siempre ha sido y siempre será. Él se está refiriendo a que yo soy el Dios de toda la historia, de la eternidad. Yo no tengo principio ni tengo fin, y es lo que realmente nos está revelando el versículo 4 del capítulo 1, y dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero no solamente hablando como la unidad de la divinidad en Éxodo 3:14, sino que está diciendo, el que ha de venir también hace parte de la divinidad. Es decir, Jesucristo, no solamente Jesucristo, sino que también es el yo soy. ¿Sí ve? Está haciendo una distinción entre el Padre y entre el Hijo, pero está diciendo, el Hijo ha de venir, pero también es el yo soy, o sea, también es Dios. Bueno, es algo que los testigos de Jehová nunca también van a reconocer, porque según ellos, Jesucristo es solamente un ser creado por el Señor que le dio unos ciertos atributos que, bueno, están totalmente extraviados. Apocalipsis 4:5 también nos hace la misma referencia frente a lo que les estoy diciendo, y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Espérate, bueno, dice que los 7, bueno, sí que ahí estaba la misma revelación que se le estaba dando en ese momento al apóstol Juan, era la misma revelación de Jesucristo mismo. Entonces lo que está mencionando Apocalipsis es que el mismo Jesucristo le está dando el mensaje o esa revelación profética que está teniendo en él en el momento, viene directamente de la persona de Jesucristo. Bueno, y inclusive el 5 sigue, y de Jesucristo el testigo fiel, el... Ah, no, perdón. Volvemos al 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. Y esto nos dirige hasta el Salmo 89:7, que nos dice, acá lo tengo, un momento. Salmo 89:7. Dice, perdón, 89:27, perdón. 89:27 nos dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, muchos de los testigos han dicho, bueno, el Señor está diciendo con este versículo de que pondré un primogénito, o sea, que yo crearé a un ser para que sea primogénito. Pero eso se contradice totalmente entonces si ellos llegan a esa teoría con el Salmo 110, porque el Salmo 110 dice en palabras de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Entonces, como Jehová, que es, bueno, la misma esencia del Padre, es Dios, va a decir a mi Señor, refiriéndose a Cristo, va a decir, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. No tendría ningún sentido de que si Jesucristo no es eterno, el Señor le esté diciendo esto desde la eternidad. Entonces, bueno, es algo que contradice totalmente la Escritura según lo que ellos están planteando. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, el que sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Esto lo que está hablando es de la segunda venida, lo que estábamos mencionando ahorita, y hay múltiples pasajes, y es una doctrina pues que no puede ser cambiada de ninguna otra forma, porque nosotros seguimos esperando la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vienen las palabras de Jesucristo, dice, y le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ahí nos está afirmando lo que está diciendo en el versículo 4 de quién es ese eterno, de quién es ese preexistente, y es Jesucristo. En mismas palabras de Jesucristo está diciendo, yo siempre he sido, yo soy y yo siempre seré. Algo curioso es que cuando nosotros estamos viendo esa palabra de yo soy, es demasiado poderosa, porque el Señor se refiere siempre así a su esencia. Y viéndolo muy bien, por acá hay un versículo en el arresto de Jesús que está en Juan 18:5, donde cuando iban a arrestar a Jesús vinieron pues todos estos soldados romanos y dice, le respondieron, bueno, les voy a leer desde el 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Refiriéndose a los soldados pues romanos, ustedes, ¿a quién buscan? Y le respondieron, a Jesús Nazareno, y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Es decir, yo quiero que ustedes comprendan la magnitud de la palabra que Jesucristo les estaba diciendo en ese momento. Solamente cuando Jesús pronunció 2 palabras, todos los soldados romanos que venían a apresarlo retrocedieron y cayeron en tierra. O sea, básicamente salieron volando. Bueno, tampoco tanto, pero sí retrocedieron, es que salieron como que se hubieran resbalado hacia atrás. De solamente mencionarles 2 palabras. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, el Logos encarnado, tiene demasiado poder. Por eso cuando dicen que cuando usted tenga una dificultad, cuando usted tenga un problema,
cuando usted tenga una prueba, usted debe de mencionar o debe de hablar o debe de pronunciar la palabra de Dios para ciertas dificultades. ¿Cómo se defendió Cristo de Satanás en Mateo 4 frente a las tentaciones? Con palabra, porque la palabra tiene poder. No es que usted empiece a decir, la sangre de Cristo tiene poder, no estoy diciendo que no funcione, pero si usted sabe palabra, cuando se le presente una tentación, si usted responde con palabra, el Señor, por medio de su palabra, le va a dar tal fuerza para que usted resista esa tentación, o para que usted resista ese momento tan difícil, porque es que con la palabra que está escrita, esta misma escritura, con esa misma palabra se crearon los cielos y la tierra. Entonces el poder es tan grande y tan fuerte de esa palabra de Dios que nosotros siempre debemos de apoyarnos en eso. Cristo mismo nos enseñó que la palabra tiene tanto poder que a él lo iban a apresar no sé cuántos soldados y que cuando él mencionó yo soy, ellos retrocedieron y se fueron a tierra. Entonces imagínense la magnitud del poder que tiene la palabra. Seguimos en el versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que eso ya lo vimos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que es la voz de Jesucristo. Él estaba como ahí, digámoslo, bueno, la palabra no lo dice, pero digámoslo que estaba como sentado, o estaba pues como en un lugar. Y él dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Ustedes cómo creen que es estar en el Espíritu? Que hay algunos que de pronto dicen, no, estoy en el Espíritu porque estoy danzando y estoy en fuego y estoy saltando y entonces estoy en el Espíritu. No. ¿Sabe cómo es estar en el Espíritu? Si nosotros, el Señor dice que nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad, y que esos son los, o sea, y tales adoradores, como dice la palabra. Si nosotros tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, entonces tenemos que ver realmente cómo es que es adorar en espíritu, o cómo es estar en el espíritu. Estar en el espíritu no es estar saltando y reventando sillas, no. Estar en el espíritu y en la verdad es que si usted está en esta comunicación a través de Jesucristo para con el Padre, usted está en el Espíritu, porque usted se está comunicando a través de Jesucristo que usted ha aceptado en su corazón. Si usted está teniendo esa comunión con el Señor, usted está ahí conectado con el mismo Espíritu, o sea, con ese Espíritu Santo que ahorita usted está conectado con el Señor. Y usted dice, y en verdad, o sea, que tiene que ir una de la otra, porque usted no puede estar conectado según lo que a usted le parece. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesucristo dice que es la verdad? ¿Y por qué la Biblia es Jesucristo? Porque Jesucristo, por eso dice, él dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ciertamente en ellas encontrarás la vida eterna. Bueno, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, no me lo sé muy bien, pero sé que dice así, porque la misma Escritura es la verdad revelada del Señor. Por medio de esa Escritura nosotros conocemos la historia progresiva hasta la culminación en Jesucristo. Entonces, si la palabra es la verdad y si nosotros debemos adorarlo en espíritu y en verdad, entonces nosotros nos tenemos que ceñir a lo que la palabra dice. Por eso aquí alguien escribe en santidad. Sí, si usted se va a ceñir en verdad y si usted va a adorar en espíritu, usted tiene que estar actuando correctamente y conforme a lo que dicen las Escrituras, no conforme a lo que usted piensa. Hay personas que quieren hacer la palabra de sus propios pensamientos, entonces quieren determinar de que una cosa está bien hecha o está mal hecha frente a lo que ellos mismos dicen, y no es así. La única que nos da los correctos lineamientos para una conducta correcta, una conducta adecuada, es la palabra de Dios. Entonces, para usted adorar en espíritu y en verdad, usted tiene que estar alineado con las palabras mismas de Jesucristo. ¿Y quién más que Juan, que escuchó las palabras directamente con su oído? ¿Y quién más que él escribió estas palabras que el Señor le dijo? ¿Y qué más que él que sabía que tenía a Cristo en su corazón? Él estaba en ese momento, cuando él dice, yo estaba en el espíritu, él estaba adorando al Señor en ese momento. ¿Cuándo llegó el milagro que les dije de Pablo y Silas cuando las cárceles fueron abiertas? Cuando estaban adorando. ¿Cuándo llegó esta visión a la vida de Juan? Esta visión profética, cuando Juan estaba adorando. Entonces, en la dificultad que tenemos que hacer nosotros, seguir adorando. Porque cuando usted adora al Señor, en ese momento, cosas sobrenaturales suceden. Bueno, vamos, entonces dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, él estaba ahí orando, clamando al Señor, adorando. Y él en ese momento escuchó una voz. Y le dijo, yo soy el Alfa y el Omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esas iglesias estaban efectivamente en ese momento. Actualmente esas iglesias existían. Y bueno, nosotros podemos ver ahí de que en ningún momento Juan, o bueno, no está en la revelación, Juan dice, bueno, ¿y cómo la envío si yo estoy en una isla a 60 kilómetros de la orilla de allá, pues de la tierra, o sea, de Turquía, pues que en ese momento me llamaba Turquía, pero estoy a 60 kilómetros, entonces ¿cómo? ¿Y de dónde me saco? Pues pensaría yo, ¿de dónde se saca un libro? ¿Y cómo escribe? Pero de alguna forma el Señor iba a proveer todo este tipo de cosas. El Señor simplemente le estaba dando la orden y el apóstol Juan sabía que se tenía que ceñir de tal manera de que todas esas cosas iban a suceder. Pero ese cumplimiento, o sea, lo que él le está enviando, el mensaje que le está dando a las 7 iglesias es para un cumplimiento actual, pero también es una profecía, que es lo que vamos a ver mucho más adelante. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a Daniel 7:13. Mientras les voy contando, ese vestido que él menciona ahí, ese vestido hace referencia al reinado del Señor, como a su realeza, y hace referencia también a su santidad. Él dice también ahí de que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, o sea que él estaba viendo frente a él a un rey, casi muy similar a lo que estaba viendo Saulo cuando se encontró camino a Damasco con el Señor. Estaba viendo a alguien con investidura de realeza. Entonces, cuando menciona ahí en esto, tiene una conexión con Daniel 7:13, y si leemos Daniel 7:13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí es donde se da esta profecía del Hijo del Hombre en Daniel 7:13, y dice, y venía de las nubes, venía del cielo como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Como los unicitarios nos dicen a nosotros de que Jesucristo y el Padre son los mismos. Entonces, vuelvo y les leo, ¿cómo hace para ser el mismo si aquí dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre? Ahí está mencionando a una persona. Y que vino hasta el anciano de días. O sea, que está diciendo que uno se acercó al otro. Y sabemos que es Jesucristo acercándose al Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. O sea, le hicieron que Jesucristo se acercara delante de él. Ahí está mencionando claramente la distinción de las personas dentro de la divinidad, pero es algo que ellos nunca van a aceptar. Hace referencia en cuanto a eso, porque mire que Juan está diciendo, y en medio de los 7 candeleros, a unos semejante al Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Jesucristo. Y está diciendo cómo está vestido. Pero miren lo que dice a continuación, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Y a qué se refiere eso? Cuando nosotros pensamos en alguien que tiene el cabello como blanco o con canas, hacemos referencia a que es alguien que ya tiene mucha edad, alguien muy longevo. A lo que se refiere la Escritura con esta forma de describir a Cristo es a la eternidad de Cristo. Es decir, Cristo se estaba haciendo ver en ese momento simbólicamente como ese Dios que siempre ha sido durante toda la revelación, durante toda la historia, desde antes de la historia, es ese Dios eterno, de principio a fin, que siempre ha estado. Eso es a lo que se refiere cuando dice que ve sus cabellos blancos como la nieve y sus ojos como llama de fuego. Y cuando dice sus ojos como llama de fuego, se hace referencia a la omnisciencia de Dios. Es decir, Jesucristo escudriña los corazones, y él con sus ojos de fuego, nada se le escapa. El Señor tiene control y tiene conocimiento de todo. Al Señor nada se le pasa por alto, y el Señor nada lo toma por sorpresa. Entonces, a lo que se refiere esto es a que el Señor, cuando dicen que tiene en sus ojos hay unas llamas de fuego, hace referencia a eso. Lo que está haciendo Juan es describiendo a que el que está viendo tiene unos atributos y que es Dios. Entonces,
Cristo que se está presentando acá, en este momento en la revelación, Él lo está escribiendo como el mismo Dios. Porque hay otros versículos que mencionan estas mismas descripciones cuando se refieren a Dios. Pero es la unidad de la divinidad y es como nosotros comprendemos ontológicamente el ser de Dios, que es algo que de pronto otras doctrinas no han podido comprender. Para nosotros está totalmente claro. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando dice que sus pies eran como de bronce bruñido, hace referencia al mismo material en el cual fue ordenado que se levantara o que se dirigiera la serpiente que se estaba dirigiendo allá en el Éxodo, cuando muchos israelitas fueron picados a raíz de tantas desobediencias. Ellos fueron picados y entonces el Señor ordenó a Moisés de que dirigiera una serpiente de bronce bruñido, o bueno, sí de bronce, para que ellos cuando se acercaran a ellos fueran sanados. Y también Cristo cuando está hablando, no me acuerdo, creo que es no sé si es con Nicodemo, o está hablando con alguien, uno de estos sacerdotes, menciona de que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para salvación y redención de muchos. Y es ese mismo material que estamos viendo que está en los pies de Cristo. O sea que básicamente ese material que está mencionando, que Juan está viendo en ese momento, hace referencia a todo ese peregrinaje o a todo ese camino de redención que estuvo viviendo Cristo, y que eso hace referencia a que solamente hay salvación en Jesucristo, y que esos pies de Jesucristo son los que muestran que a través de Él es el único camino hacia la salvación. Pues muy bien lo dice Él, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces este bronce hace referencia en Cristo a que Cristo es la salvación. Seguimos, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando se refiere a que su voz es como estruendo de muchas aguas, se refiere a la omnipotencia. Entonces estamos viendo todos los atributos de Dios en Cristo. La omnipotencia es porque, mire que los apóstoles le dijeron alguna vez cuando estaban en la barca, ¿quién es este para que el viento y los mares le obedezcan? O sea que estaban haciendo referencia a que quien estaba en la barca con ellos no era un humano normal, porque cuando había una gran tempestad, el Señor mandó a callar al viento y al mar y le obedecieron. Entonces ellos quedaron totalmente sorprendidos. Y si usted ve este versículo, él dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es decir, Cristo tiene todo poder para ejecutar cualquier sea la situación que Él quiera realizar sobre la humanidad, sobre todo lo que sea creado por Él o para crear. Con su voz, con la misma voz, el Logos encarnado, se creó todo. Por eso Juan 1.3 dice que todo lo que es creado fue creado por Él y por medio de Él. Y también en Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que esa palabra que es Cristo sale del seno del Padre, de la fuente que es Dios el Padre, sale hacia el planeta en este sentido, o hacia la creación, pero la palabra es la que tiene la autoridad de crear, y la palabra es todo poder. Esa palabra que es el Logos encarnado es a la que se refiere esta última parte, y se refiere entonces a la omnipotencia del mismo Jesucristo. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca que salía tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía, tenía a su diestra 7 estrellas, perdón que lo estaba leyendo seguido, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Sigue hablando de los atributos del Señor. Cuando habla de la espada aguda de 2 filos, también está hablando de ese juicio que emite. O sea, de la boca del Señor también sale ese juicio, porque es de la misma espada que estamos hablando un poquito más adelante en Apocalipsis, que es cuando Él llega a juzgar. Entonces está hablando totalmente, todo el tiempo, los atributos del Señor, los atributos de Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando Él dice que yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, es lo que yo digo. Cuando Él dice que es el yo soy, el que siempre ha sido. Y el alfa y el omega son 2 letras que se encuentran en el abecedario griego, que es como la primera y la última. O sea, Él dice, yo no tengo ni principio ni tengo fin, tranquilo. Y siguen las palabras de Jesucristo, y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es cuando sabemos que Jesucristo aplasta la cabeza de la serpiente. Finalmente es cuando muere en la cruz, se da entonces ese sacrificio expiatorio. Entonces Jesucristo
toma las llaves de la muerte y toma las llaves del Hades, porque ya entonces sobre nosotros no estaría ese decreto de condenación de acuerdo a lo que decía la ley. Por acá dice, traigo otro versículo a colación en Isaías 44:6, dice, así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová Dios de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mire que está haciendo la relación de la divinidad. Aquí está mencionando de que diciendo Jehová que fuera de él no hay Dios. Pero mire que son las mismas palabras que está mencionando Jesucristo. O sea que Jesucristo dice, sí, yo también soy Dios en la divinidad y no hay distinción en nosotros. 19, para que acabemos 19 y 20 y vamos finalizando y vamos haciendo las preguntas, las últimas preguntas que tienen de pronto al respecto. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, escuches. Lo que decíamos ahorita, que la misma Biblia se interpreta con la Biblia. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor siempre aquí en la Escritura ha llamado a las estrellas, a estas estrellas, como los líderes de las iglesias. Pero entonces usted va a decir, entonces son los pastores, ¿qué son? Bueno, que el Señor mismo llamó a personas como portavoces de su evangelio, porque los que predican la palabra, que son escogidos realmente en ministerio por el Señor, son esas estrellas a las que el Señor se refiere, a los que el Señor realmente escogió para predicar su evangelio. Y cuando se refiere a los candeleros que has visto, porque él dice que los vi al lado de unas estrellas y al lado de unos candeleros, los candeleros significan las iglesias. Y porque uno dice, pero porque un candelero se le refiere a una iglesia. Porque si usted ve los candeleros, ellos están iluminados. Y las iglesias son luz para el mundo en medio de la oscuridad. Entonces por eso se refiere a las estrellas y a los candeleros. Hasta acá terminamos el día 1 de la serie del Apocalipsis y el estudio de la escatología y las perspectivas bíblicas. Yo espero que haya sido de edificación para ustedes, espero que hayan aprendido algo diferente. No tengo toda la razón ni toda la verdad. También soy un estudiante como cualquier otro que de pronto le falta avanzar mucho más en este camino. Yo comparto con ustedes lo poco que sé. Sé que de pronto para algunos que tienen mucho más conocimiento, tal vez de pronto hay algunos errores. Yo quiero que sepan que de pronto en medio de los errores de interpretación que que cometen los líderes y pastores, hay muchos que lo hacen de pronto inocentemente, o que no lo hacen de pronto con el objetivo de crear discordia o de crear o desorganizar las ideas de las otras personas. Tal vez lo hacen de pronto por una ignorancia, un desconocimiento, pero quiero que sepan que de pronto algo que se haya mencionado, tal vez que no se acomode de pronto a lo que realmente está estipulado, de pronto se dijo en medio de pronto de algún concepto que no se tiene muy claro, y que sigamos aquí en adelante. Cada martes nos estamos reuniendo a las 8 p.m. hora Colombia para discutir un tema pues aleatorio. Ahorita decidí de pronto dar esta serie de escatología. Vamos a ver si de pronto las personas se unen y les gustan. Hacemos unos 5 capítulos de la serie o hacemos de pronto 10 si vemos que está gustando mucho, y vamos a tocar temas diferentes como lo es el anticristo. Vamos a mirar de pronto quién es esa mujer de la que se menciona más adelante también en el Apocalipsis, que hay mucha diferencia, porque algunos dicen, bueno, los católicos dicen que es la Virgen, hay algunos que dicen que es Israel, hay algunos que mencionan la mujer también como la iglesia. Entonces vamos a ver de qué se trata, vamos a ver también lo de esta bestia que emerge también de la tierra, la bestia que sale del mar. Vamos a ver entonces lo de los 10 cuernos, que hay un cuerno pequeño que se levanta. Vamos a ver como todo este tipo de alegorismos o de símbolos que hay dentro del mismo Apocalipsis, para que ustedes puedan entender a qué está haciendo referencia. Pero entonces, aquí vamos como predicando, vamos hablando lo que de pronto más o menos de pronto lo podamos recibir entre todos, porque para que todos vamos como aprendiendo. De pronto hay alguien que tal vez no le está gustando el tema y dice, bueno, vámonos para los evangelios. Podemos sacar un día que hablemos de pronto, como para de pronto no monotizar, no caer en la monotonía de estar siempre hablando de escatología, de pronto un día
lo cambiemos. De todas maneras me van contando por ahí por el interno o después monto una historia y me cuentan qué les pareció y si seguimos adelante con el estudio y con la serie de escatología y el estudio del libro del Apocalipsis. Vamos aquí a responder un poquito de comentarios y ya dejamos así. Dice, muy ameno, la doctora Carmangar, muy ameno y buen aprendizaje, gracias, con todo el gusto y con todo el amor y toda la gloria sea para nuestro Señor, que lo hacemos es por Él, lo hacemos es por Él. Muy edificante, gracias Maggie, un abrazo, que Dios te bendiga. Dalí Laveira, bueno, saludos, Yura, muy grato a sus enseñanzas, todo súper claro y muy edificante, mil gracias por su disposición, con mucho gusto, toda la gloria sea para el Señor. Yo justo venía estos días estudiando Apocalipsis, sino que me viene de 10. Ah, bueno, perfecto, vamos a estar en la serie. Un saludo a todos, les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Disfruto mucho también compartir y predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios y que todos aprendamos, no que uno se muera con el poco conocimiento que el Señor le ha dado, sino que también de pronto ustedes puedan ser edificados a través de esa palabra. No es por seguidores, no es que porque nos vamos a volver millonarios porque tenemos seguidores o porque nos van a consignar a nuestra cuenta. Esto no es con fines económicos, esto lo hacemos porque el Señor lo ordenó. No es para ganar el favor de Dios porque Dios no necesita nada de nadie. Dios es glorioso en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros. Si yo no estoy predicando, está predicando otro, porque el Señor dice que aún así si todos se callaran, las mismas piedras hablarían. Entonces, no es por mí, no es por llenarme mis bolsillos, ni por crearme fama. Ay, vea, el influencer cristiano, no es por eso, ni para que me reconozcan, ni para que me manden a una iglesia en Costa Rica a predicar o a Estados Unidos. No, lo hacemos para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey por siempre, que vive y vivirá, el que resucitó y el que vive y habita en nuestros corazones, por glorificar el santo nombre de Dios, que de hecho nosotros estamos vivos y tenemos vida eterna y tenemos misericordia del Señor, porque nuestro Dios juró por sí mismo a Abraham de que serían benditas todas las familias de la tierra y toda la generación de él sería benditas en su simiente, y su simiente la cual es Cristo, como lo dice el libro de Hebreos. Maggie, pues aquí estamos el martes para estudiar. Que el Señor los bendiga. Espero que de pronto no haya sido de pronto incómodo tanto tiempo o de pronto se hayan saturado demasiado. Un abrazo, les amo mucho y los que tengan alguna dificultad o alguna pregunta o me quieran comentar algo, con mucho gusto me escriben por el interno que sacamos el tiempo y lo conversamos. Un abrazo, que el Señor los bendiga y les amo mucho en el amor de Cristo. Chao.